Vamos a dibujar una taza vintage de mediados de los años 60. Lo vamos a hacer con el programa Autodesk Inventor. Venimos a rectángulo y cogemos, por ejemplo, esta forma rectangular. Podemos hacer más rápido. Venimos ahora aquí y hacemos un arco. Bajamos una vertical por este punto y le damos a terminar. Y ahora hacemos una horizontal y por último vamos a bajar una, vamos a hacer otra horizontal por aquí y vamos a hacer una vertical por este punto. Vamos a traer por aquí una línea vertical y por aquí esta línea oblicua hasta aquí. Nos acercamos más o menos por aquí por la bisectriz y aquí vamos a hacer esta línea, terminar. Por último vamos a marcar aquí otro rectángulo. Bueno, ahora eliminamos las líneas sobrantes. Entonces tenemos ya el perfil de la taza. Venimos a recortar. Entonces pinchamos en este trozo. Esto. Este trozo. Vamos a hacer una forma aquí, nos salimos de ese punto tangente. Bueno, vamos a hacer entonces una línea que pase por ahí. Y ahora eliminamos, recortamos esta línea de al lado. Al final nos vamos a quedar solo con el perfil para construirlo en 3D. El zoom de la rueda, como es distinto al revés de otros programas, es fácil equivocarse. Por ejemplo, el de 3D Studio Max es al contrario, o el de AutoCAD. Bueno, ya tenemos el perfil de la pieza.
vemos que esté todo cerrado, que no tenga huecos, para que pueda producir la revolución, y vemos de qué medidas estamos hablando, acotando una de las aristas, por ejemplo esta. Debimos empezar por aquí, bueno, 14. Pudimos darle las medidas. Venimos a empalme de esta línea y esta. Ahí ya nos hizo la curvatura. Vamos a ponerle tamaño 4. Entonces vemos ahí ya cómo hay ese redondeo, y vamos a hacer lo mismo de este lado. Entonces venimos otra vez a empalme, y cogemos esta línea y esta, y ya tenemos ahí otro arco, con lo cual la parte interna, como vemos, es redondeada. Bueno, hacemos la revolución. Vemos aquí pieza, revolución, pinchamos en este objeto y pinchamos el eje, y le damos a aceptar. Con lo cual ya tenemos la forma de la taza, y ahora venimos también a empalme y le damos a esta circunferencia. Le damos a aceptar. Giramos el objeto. Así vamos a darle menos curvatura. Entonces venimos otra vez a empalme, pinchamos en esta y en esta, y le vamos a dar radio 1. Ahora ya se adecua más a la forma real. Ahí vemos el hueco de abajo y la parte interna. Por último vamos a hacer el asa. También le damos empalme a la parte esta interna, y venimos a boceto, venimos aquí a expandir todo, y el plano y Z, giramos la pieza para dibujar frontalmente, y ahora hacemos un rectángulo. Ponemos en modo alámbrico y dibujamos el rectángulo. A ver. Venimos a ver. Entonces vamos a dibujar en el plano IZ, como decíamos. Cogemos una perspectiva
donde aparezca frontal. Dibujamos un rectángulo. Vamos a dibujar ahora el asa. Entonces venimos a boceto, plano IZ, y hacemos un cuadrado, por ejemplo, de aquí a aquí. Como vemos, excede aquí la pieza. Entonces hacemos, por ejemplo, una línea que venga por aquí y cortamos. Entonces le damos a recortar aquí este trozo, este y este. Y ahora hacemos una circunferencia. Para ello vamos a marcar una línea por el centro en paralelo, terminar, y aquí una circunferencia. Vamos a descentrarla un poco más y acercarnos más hacia aquí. Bueno, ahí tenemos ya la circunferencia, que casi puede estar casi tocando a la taza. Bueno, nos ponemos en modo alámbrico y recortamos. Recortar esta línea, recortar esto y esto. Y ahora extruimos. Entonces venimos a boceto, pieza, extrusión, y en las dos direcciones le damos el grosor. Por ejemplo, vamos a darle un grosor 3. Incluso podemos incrementar grosor 4. Aceptar. Bueno, nos ponemos en modo sólido y tenemos ya ahí el soporte. Y ahora le damos a empalme aquí a esta línea y a esta, y tamaño 4. Y ahora le damos otra vez empalme a esta curva y a esta, y le vamos a dar tamaño 2. Demasiado grande, control Z, deshacer. Entonces volvemos a empalme y le vamos a dar a esta línea, a esta y a esta, tamaño 1,3. Bueno, eso quiere decir que se corta consigo mismo. Editar, tamaño 1. Bueno, pues 1 vemos que es bastante adecuado, y ya tenemos entonces la taza al completo. Podríamos también enlazar, pues por ejemplo, aquí una curvatura A1 para redondear ese borde, y si le ponemos un material brillante podremos ver mejor el efecto.
ese tipo de unión no va en este diseño. Entonces vamos para atrás y ya tenemos el objeto. Le damos el nombre y por último vamos a sacar las vistas. El diseño moderno suele tener algo más de altura, pero bueno. Vamos a coger la vista base y vamos a poner izquierda, o mejor superior. Aquí la tenemos. Le damos a girar, ya que el alzado debe ser la parte más representativa del objeto. Entonces cogemos y tenemos ahí ya lo que sería la planta. Le damos a aceptar. Vista proyectada, tenemos el alzado. Y vamos a darle modo sombreado, editar vista. Nos acercamos y ahora hacemos alguna asonometría. Mejor la de este lado para ver el asa. Y también lo podemos poner en modo sombreado, editar vista. Y lo mismo aquí, vista proyectada. Para ver la parte inferior. Bueno, haciendo proyecciones de estas vistas podemos coger otras vistas que nos muestren otras perspectivas. Por ejemplo, esta de aquí. Aquí en esta se ve mejor el detalle inferior y la giramos. Girar, cogemos esta arista como vertical y la giramos. Aceptar y venimos a modo también sombreado. Bueno, pues aquí tenemos entonces ya el plano con las tres proyecciones en perspectiva sonométrica y nos acercamos para verlo más claro. Estas líneas de cambio de curvatura de una superficie, por ejemplo de cilindro a toro, de fragmento de cilindro a plano, recto, etcétera, se autorizan, pero en geometría sabemos que realmente no existen, ¿no? Bueno, vamos por último, como exige el dibujo técnico, aunque no hagamos la acotación, marcar el centro para indicar que esto es una circunferencia y que esto es otra circunferencia. Marcamos el eje
bisector, marcamos el eje y nos acercamos, y estas líneas esta línea le ponemos no visibilidad y está igual, y lo mismo con los puntos estos. Y esta línea igual. Luego, como ahí se cortan las dos superficies cilíndricas, bueno, la cilíndrica y la tórica, provocan ahí esa línea que marcó, pero bueno, geométricamente estaría bien, pero vamos a imaginar que la suavidad de ambas hace que realmente no se marque. Bueno, por último, una vez que tenemos esto y cogemos una vista general, vamos a coger otra vez las vistas del plano, cojo la vista base, cojo la superior, la voy a colocar aquí y vengo aquí y le voy a dar girar y poner esto horizontal. Ahí. Bueno, nos ponemos otra vez en modo sólido, entonces vengo a esta vista, editar vista, y ahora, una vez que coloco los ejes, el centro de la circunferencia, vamos a hacer una vista de la parte interna. Entonces, vista seccionada, nos acercamos y pincho en el objeto, hago la referencia aquí al centro, vengo por aquí y ahora le doy a continuar. Voy a hacer una vista seccionada, para ello me desplazo y voy a coger entonces vista seccionada, cojo aquí la referencia de este eje y sigo esta dirección. Bueno, pues ahí me muestra la vista seccionada, la parte interna, la parte externa. Entonces, lo que sí, vamos por último a coger esta perspectiva y colocarla, por ejemplo, aquí abajo. Y vamos a coger esta perspectiva y colocarla aquí. Nos acercamos.
Vamos a eliminar el cajetín. Esta línea de corte no habría que mostrarla porque pasa por el centro y es un corte de cuadrante. No me deja. A ver. Tendría que eliminarme la referencia de la línea de corte. Bueno, pues luego la quitamos manualmente. El eje sí que debe continuar aquí porque hay simetría hasta el final, aunque debería ser discontinuo. Y aquí esta línea no se muestra, aunque realmente vamos a poner la perspectiva de esto para que se entienda. Entonces, proyecto, vamos a quitar esto de aquí, vamos a separar esto y vamos a coger la perspectiva de la forma truncada. Venimos a vista proyectada y cogemos aquí para que se vea cómo es el corte de cuadrante. Entonces cogemos la vista y, por ejemplo, la vamos a desplazar. Entonces desplazamos esto y ya sabemos que es un corte de cuadrante. No hace falta ni siquiera mostrar esto aquí. Y cogemos el corte de cuadrante aquí. Entonces venimos aquí a modo sombreado. Quitamos según vista base el tipo de forma sombreada y tenemos ahí ya la forma con el corte. Bueno, esto es lo que debería aparecer ahí, que corresponde al rayado, para que se entienda que se le ha quitado un cuarto de la pieza. Y ahora podríamos pasar a acotar. Decíamos que la norma exige no poner esta línea, aunque realmente... Y lo mismo con todas las demás, ya que ahí va a ir un eje. Entonces nos acercamos, quitamos esto, visibilidad, quitamos esto, visibilidad, lo mismo aquí. Y ahora ponemos el eje longitudinal, venimos a anotación del plano y cogemos aquí eje, que venga desde este punto hasta este punto. Marcamos el eje de este punto aquí a este punto. Y hacemos lo mismo aquí para el centro de esta circunferencia. Bueno, por último, la norma exige también marcar centros para todos los arcos de curvatura, con lo cual si pasamos a marcar los arcos habría que marcar todos estos. Entonces pondríamos, por ejemplo, marca de centro para este arco, para este otro, para estos dos,
y ya podríamos pasar a acotar. Entonces cota general de este eje a este, a ver, lo entendido como arco, cota general que venga de este a este. Ahí tenemos la primera distancia a 8 milímetros mínimo, y luego la siguiente cota de este eje a este otro. De este centro a este centro. Ahí tenemos la siguiente cota. Bueno, debería ir máximo a 5. Tenemos un eje de simetría, entonces bastará con acotar este arco. Radio 4, el otro se entiende que es igual. Tenemos distancia entre centro, tenemos esto, tiene la referencia aquí de esto, tenemos este arco, esta circunferencia, y esta es la parte externa de la acotación. Marcamos también los centros para estos dos arcos. Y una vez que tenemos los centros, hacemos la cota entre los centros, nunca entre el borde de la taza. Con lo cual, ahora venimos aquí y podríamos poner aquí un eje de simetría, pero como no deja esto simétrico con esto, es mejor poner los dos arcos. Y ya tenemos ahí los dos arcos externos. Este de aquí, el eje de simetría, me dice que este no lo debo acotar y me faltaría esta altura, ¿no? Entonces puedo poner esa cota, pues por ejemplo aquí. Lo voy a separar para no confundir con esto. Y bueno, tenemos las acotaciones externas. Tenemos el diámetro de abajo. Necesitamos la cota entre este centro y este. Aunque como aquí se ve tangente, aunque por si hubiera dudas de que es tangente, lo marcamos. Y por último, distancia entre estos dos centros. Entonces marcamos marca de centro para este arco y para este arco. Y tenemos entonces la cota general para del centro este al centro este. Con lo cual ya tenemos también distancia entre esos dos centros. Y ahora estaría bien poner el arco para este, y para este no sería necesario porque realmente es la distancia de este centro a este más el radio este, pero lo ponemos para que no haya que hacer cálculos. Más vale que sobre una que falte o que no se entienda. Bueno, tenemos las cotas generales y ahora habría que hacer lo mismo con esto, con la parte interna, o sea que habría que acotar la parte interna. Entonces habría que marcar los centros también para los arcos internos. Entonces ahí tenemos uno y aquí tenemos otro. Los de fuera ya los tenemos acotados y habría que marcar la profundidad de esta longitud. Y como no se debe solapar con el dibujo, le damos escape y la traemos hacia abajo. Bueno, tenemos esa longitud. Habría que marcar también una cota perdida, aunque el programa a lo mejor esto no lo hace. No, marca esto y esto debería ser cota perdida.
sería el doble de 12,94. Cota perdida significa que le faltaría esta flecha y aquí pondríamos el tamaño del diámetro. Entonces lo arreglamos luego. Pues lo hizo 25,87, pero como aquí no aparece, esto debe desaparecer. Le damos archivo, guardar copia como, vamos a guardar dibujo IDV, que es el plano de la taza. Habría que marcar también el arco para aquí y marcar distancia, por ejemplo, de ese arco a otro que ya tengamos. Entonces marca de centro de este arco y distancia cota entre este centro y este, ya que ese lo tenemos definido ahí en otro lado. Vale. Y por último los arcos, distancia también, cota general, vamos a aprovechar este punto con este. Entonces vamos a quitar esto de aquí, ponerlo por ejemplo aquí. Y decía que ahora necesitamos cotas en horizontal y cotas en vertical. Pues ahí tenemos otra. Como vemos son escalonadas. Y por último distancia de aquí a aquí. Entonces tenemos distancias en horizontal y ahora nos faltarían en vertical. Entonces esto no debe cortar a las líneas auxiliares de cota. Entonces vengo aquí y lo pongo de este lado. Con lo cual tenemos distancias en horizontal entre centros y ahora nos faltarían distancias en vertical. Entonces simplemente marcaría la cota, pues por ejemplo, entre este centro y este de aquí. Y ahora, como ya no me cabe en el papel, voy a hacerlas alineadas en vez de escalonadas, de aquí a aquí. Le doy escape y esta la coloco de este lado. Le doy escape y esta la coloco así alineada hacia abajo y ya solo me faltaría en vertical distancia entre estas dos. Entonces vengo a cota general, distancia en vertical de estas dos. La coloco aquí, ya que aquí se me solaparía con ese número. Bueno, pues ya tengo distancias en horizontal, en vertical y tengo la referencia de este punto a donde empiezan los centros de estos arcos, con lo cual parece que está completo. Bueno, pues tenemos ya acotada la parte interna, el alzado y ahora tenemos ya aquí vamos a subir esto un poco.
ver, barra de herramientas, barra del panel y ver. Bueno, con esta nos llega. Nos faltaría, por ejemplo, aquí las cotas para estos centros. Entonces marcamos el centro para este y distancia, cota general entre este centro y este. Y luego el radio para este arco. Bueno, tenemos ya acotado esto. Habría que revisar a ver si falta alguna. Tenemos este grosor, los diámetros, esta longitud, esta altura, las alturas, los arcos, este radio, y parece que ahora sí que está completo. Entonces nos acercamos ya para tener el plano final. Y ahí tendríamos ya completo la vista, las vistas acotadas con las tres perspectivas, la perspectiva del corte y luego el alzado que habría que poner aquí, pero bueno, para que se vea bien la acotación externa y la interna lo dejamos independiente. Se entiende que es un corte de cuadrante, o sea que hemos quitado este cuarto. En todo caso el dibujo en 3D nos lo muestra por si hubiera dudas. Y ahora ya retocamos en el Paint. Pegamos el dibujo y aquí lo tenemos ya. Estamos aprovechando al máximo el espacio. Venimos a ver, zoom 50 y cogemos aquí y cortamos por aquí. Ahora vamos a darle el color blanco al fondo, lo vemos al 100%, ver, zoom 100, y vamos a dejar la zona entre cotas y líneas auxiliares de cota en color blanco. Así se distingue mejor la pieza. Por último decíamos que esto no debe aparecer, es una cota perdida, ya que no muestra aquí la parte. Vamos a ver, zoom 200 y nos acercamos aquí y quitamos este fragmento que correspondía a la línea auxiliar de cota. Y ahora tenemos la cota perdida aquí a menos distancia del eje, como exige la norma. Bueno, pues parece que ver zoom al 100, revisamos, entonces pinchamos por ejemplo aquí en blanco, aquí y aquí, vemos si queda algún hueco por representar. Y para aprovechar el espacio también vamos a coger esto y colocarlo más hacia aquí. Quitamos esto y vamos a poner este detalle de este lado. Es el corte a tamaño 2. Ahora colocamos esta vista
aquí, con lo cual podemos hacer el formato más pequeño. Bueno, y ahí tenemos ya nuestro plano. Ya solo faltaría marcar estas líneas de corte a 45 grados. Eso debería hacerlo el programa, pero ver zoom 200. Entonces hacemos aquí, cogemos en negro y marcamos aquí el rayado. Esta queda un poco separada, deberían ser equidistantes. Es difícil hacerlas equidistantes. Bueno, así se entiende mejor que eso es lo que corresponde a la superficie rayada, a lo que corresponde al corte de cuadrante. Y lo mismo aquí. Bueno, yo digo que esto debería ser hecho por el programa informático. A lo mejor tienen la opción de generar un patrón de líneas paralelas para simular el rayado correspondiente al corte. Bueno, pues esa es la zona cortada que se le ha quitado para representar ahí en ese alzado el corte de cuadrante.